Si te gustan las fresas y las quieres cultivar en casa, hoy vamos a ver 3 formas para aprovechar hasta los espacios más pequeños. La primera forma que estuve probando es con las botellas de agua de 6 litros. Dos de las grandes ventajas que tiene, primero es que ocupa poco espacio y como son más altas, las raíces van a poder crecer mejor. La preparé haciendo unas cuantas perforaciones en la base para ayudar al drenaje. Y como a las fresas le gusta una mezcla de tierra que tenga mucha cantidad de materia orgánica, la podemos preparar usando una parte de tierra y una parte de compost. Y si en casa llegamos a tener hojas secas o pequeños palitos, le podemos hacer una capa en el fondo. La gran ventaja que le di a esta forma de cultivo es que si ponemos una planta por cada una de las botellas, la vamos a poder tener en cultivo durante toda la época de producción de fresas y para el año siguiente, antes de que empiece la temporada de producción, cuando empiecen a aparecer los estolones, las podemos hacer enraizar para sacar nuevas plantas. Y un consejo extra para que nos dure varios años, desde el momento en el que las plantas empiecen a florecer, le podemos poner un puñado de compost o lombricompuesto por arriba para reemplazar todo lo que usó la temporada anterior y la planta tenga nuevos nutrientes. Durante el verano las estuve regando cuando hace mucho calor para que la planta se mantenga hidratada, pero también para que las raíces se mantengan a una menor temperatura y funcionen mejor. La segunda forma que estuve probando es cultivarlas directamente en bolsas. Acá tuvimos una flor muy especial que nació dividida en 2 partes y con el tiempo, cuando fue madurando, se transformó en esta fresa doble. En este caso usé estas bolsas de cultivo, pero también podemos usar la bolsa que tengamos en casa, haciéndole perforaciones todo por abajo y alguna a los costados para mejorar el drenaje, pero también para que se mejore la aireación de toda la zona de abajo de la bolsa. Para este caso estuve probando poner mayor cantidad de materia orgánica en forma de hojas secas y palitos, todo en el fondo de la bolsa cerca de las perforaciones para ver cómo responden las plantas de fresas. Con el paso del tiempo lo que fui notando es que las hojas se hicieron mucho más grandes y después de pasar toda una temporada de cultivo antes de que empiecen a florecer, abrí una de las bolsas. Lo primero que pude ver es que la mezcla quedó mucho más suelta, más aireada y durante todo el verano las plantas resistieron mucho mejor al calor. Pero también pude observar que las raíces llegaron hasta abajo de todo, que es la zona donde se va a empezar a formar todo el nuevo alimento. Esto ayudó a que las plantas respondieran mucho mejor, con hojas más grandes, que también ayudaron a que produzcan mucho más. Otra de las cosas que me gustó de estos 2 métodos cuando hacemos el cultivo en bolsas o en botellas es que una vez que las plantas empiezan a producir, las fresas van a quedar colgando hacia los costados sin que queden en contacto con la tierra. Y otra ventaja cuando hacemos el cultivo de las fresas en bolsas, al momento en el que empiecen a aparecer los estolones, los podemos plantar en una pequeña maceta y colgarlo en uno de los bordes de la bolsa hasta que empiecen a enraizar, pero también la podemos perforar y con un alambre los podemos enterrar para que empiecen a enraizar. Y la tercera forma que estuve probando es un cajón de verduras y acá lo que más me gustó es que podemos aprovechar mucho mejor todo el espacio que tenemos en el cajón para poner hasta unas 10 plantas de fresas. Al cajón lo cubrí todo con un plástico que lo perforé por abajo y en los laterales le hice perforaciones más grandes entre el espacio donde están las 2 maderas para que podamos poner las plantas de fresas. Y si llegamos a tener, le podemos poner hojas en el fondo y si no, le vamos a poner directamente la mezcla llegando hasta donde están las perforaciones más grandes para poner 2 plantas al frente y 2 plantas a los costados. Para trasplantar las fresas, como a veces se le pueden romper algunas raíces, las envolví con uno de estos tubos de cartón para pasarlas. Le separé las raíces y las tapé con la mezcla. Antes de completar el cajón y para aprovechar todo el espacio que queda atrás, usé 3 botellas de plástico que las recorté por arriba y por abajo para que quede una especie de tubo y las puse en la zona de atrás del cajón. Las até para que queden más firmes, en cada una le puse una planta de fresa y en el espacio arriba del cajón le puse otras 3 plantas. Así vamos a lograr tener aproximadamente unas 10 plantas de fresas ubicadas en distintos niveles para que no compitan por el sol. De esta forma vamos a tener 2 plantas al frente, una de este costado y otra del otro, y por adelante 3 plantas y por atrás las otras 3 plantas que pusimos en las botellas. Así vamos a lograr tener unas 10 plantas por cajón. Y una gran ventaja que tienen estas 3 formas de cultivar las fresas es que podemos mover las plantas a la zona donde mayor cantidad de sol tengamos en casa para que las plantas junten más energía, produzcan más y puedan resistir mejor los inviernos.
Te mando un saludo grande. Chau.